Hola, construir un futuro inclusivo para los europeos con discapacidad es posible. Es el objetivo del quinto Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad que se ha celebrado estos días en Bélgica. Organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad, más de 700 representantes del Movimiento Europeo de la Discapacidad se reunían en Bruselas. Bruselas se convertía esta semana en la ciudad de la discapacidad y la diversidad, un lugar de encuentro para hablar de lo que más preocupa al movimiento a nivel europeo, donde se han planteado soluciones y diseñado estrategias de actuación a gran escala para que en Europa las personas con discapacidad cuenten como ciudadanos de pleno derecho. Este martes se ha celebrado en Bruselas el quinto Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad, un encuentro organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad y que ha reunido a más de 700 delegados del movimiento de la discapacidad de toda Europa. Nosotros estamos aquí para representar a las personas sordas usuarias de implante coclear y trabajar por una accesibilidad plena, una accesibilidad a la información y a la comunicación. Y no podemos dejar de pensar que la tarjeta europea, que desde hace más de 10 años se está implementando en algunos países, tiene que ser una realidad cuanto antes. Teresa Amat, de Federación AICE, es parte de la representación española en este Parlamento, formada por más de 60 personas, entre ellas Roberto Suárez, presidente de la CNSE, que ha asistido como parte de la delegación del CERMI estatal. La jornada se ha centrado sobre todo en la mayor inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el año que viene es un periodo electoral en Europa y se ha solicitado que cualquier persona con discapacidad, viva en el lugar que viva de Europa, tenga el derecho a voto. Hasta ahora, dependiendo de los países, hay personas con discapacidad que tienen prohibido votar. En segundo lugar, destacar también el tema de la tarjeta europea. Pedimos que se acelere y se estandarice para toda Europa, con el objetivo de que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a los mismos derechos en todos los países miembros de Europa. Una tarjeta que sería válida en toda la Unión Europea y garantizaría el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad en todos los Estados miembros. La jornada arrancó con los discursos de la presidenta del Parlamento Europeo y el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad. Aquí estamos otra vez. Hoy es un día maravilloso. Es un día para celebrar la diversidad de la Unión Europea. Para la mayoría, la accesibilidad es un hecho, pero este quinto Parlamento de Personas con Discapacidad recuerda a Europa y al mundo que para muchos la accesibilidad sigue siendo la excepción y no la norma. Uno de cada 5 europeos vive con una discapacidad y por este motivo plataformas como el Foro Europeo de la Discapacidad son fundamentales para sensibilizar sobre aquellos temas que todavía tenemos que trabajar en Europa y para tener más justicia. Muchos luchan por la accesibilidad y la inclusión. Demasiados tienen que hacer más para conseguir los mismos derechos. Hoy, queridos colegas, es nuestra oportunidad para decir qué futuro queremos. Un futuro en Europa en el que nadie sea privado de su derecho a votar o a presentarse como candidato en unas elecciones. En el que las elecciones sean accesibles y haya más personas con discapacidad dedicándose a la política activa. Y esta es una petición del manifiesto que han presentado: garantizar la plena participación ciudadana.
Os animo a votar en las próximas elecciones de la Unión Europea. Os animo a ejercer vuestro derecho democrático, un derecho igual para todos los ciudadanos de la Unión. También os animo a que quizás alguno de vosotros os presentéis como candidatos en las elecciones europeas. En el manifiesto también piden una Europa más social y accesible, que proteja a las personas con discapacidad y les permita el libre movimiento por su territorio. En definitiva, su objetivo es conseguir una unión en igualdad, teniendo en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y el lema del movimiento de la discapacidad: nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. ¿Está alguien en contra de este manifiesto? No, Hans. ¿Alguien se abstiene? No. Entonces lo aprobamos por unanimidad. Una jornada de encuentro y reivindicación donde las personas con discapacidad han podido compartir inquietudes y proyectos de futuro. Un futuro que viene marcado por la presidencia española de la Unión Europea a partir de julio. Desde el movimiento de la discapacidad de nuestro país esperan que esta etapa sirva para afianzar en Europa los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.